Hoy nos acompaña Manuel Butler, que es el director ejecutivo de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, y que nos va a dar una visión muy global, ¿no?, de cuál es la fotografía que ellos están viendo en estos momentos desde un organismo que abarca todo el globo y que abarca todo el sector turístico. Manuel, ¿cuál es esa visión que tenéis vosotros? Muy buenos días. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver, estamos viviendo una crisis sin precedentes no solo en el sector turístico, sino a nivel mundial. Yo creo que nunca había sucedido algo similar y me remito a dos cifras solo, ¿no? Una de ellas publicada por nuestra organización hermana, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que señala en el último informe de hace unos días que el 81% de la población trabajadora del mundo global se encuentra en una situación de confinamiento o confinamiento parcial. Esto no ha ocurrido nunca. Y la segunda es, vemos qué es lo que está pasando en el sector turístico, específicamente en el sector del transporte aéreo y en el sector hotelero, donde también la situación pues la podría yo calificar casi de dramática, de urgencia. La previsión nuestra, la última previsión nuestra, que revisamos hace 3 semanas, es de una caída del número de llegadas internacionales y de ingresos internacionales entre el 20 y el 30%. Yo creo que esto pone en su lugar en qué situación nos estamos moviendo en estos momentos. Manuel, has hablado del transporte aéreo y creo que es una de las claves para cuando se reinicie, se vuelva, ¿no?, a cierta normalidad. Se está dando por hecho que va a ser una recuperación que no va a ser la de abrir un grifo y que empiecen a llegar los turistas, sino que lógicamente va a ser una recuperación paulatina y en la que algunos países, pues, más que algunos países, algunas zonas de algunos países van a empezar una recuperación antes que otros, ¿no?, principalmente por esa conectividad aérea. ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, las compañías están sufriendo un montón, las compañías aéreas están recortando y están dejando los aviones en tierra y, lógicamente, cuando esto se reactive, esa reactivación va a ser paulatina. Sí, totalmente. Es decir, no nos vamos a encontrar en un escenario de V como pudo ser en el SARS en el 2003, que afectó a la zona de Asia-Pacífico, sino vamos a tener un escenario mucho más prolongado de U o de U abierta, mucho más, de una recuperación mucho más lenta y que irá precisamente por distintas zonas y por distintos países. No hay que olvidar que las medidas se han tomado fundamentalmente a nivel nacional, con lo cual la recuperación pues también va a ir de forma escalonada, como señalaba, se está produciendo ya. En el caso de China, el turismo doméstico y la aviación doméstica, no la internacional, pues está repuntando ya, por los últimos datos que tenemos, está repuntando ya en el mes de marzo, a finales del mes de marzo. Ahí yo creo que se superponen dos crisis o dos movimientos, el que estamos viviendo en este momento, pero no olvidemos que veníamos de una época totalmente donde se estaban produciendo un reordenamiento estructural muy importante, especialmente en el sector aéreo, de concentración del sector aéreo. Ahora lo que están anunciando las compañías aéreas, preparándose para ese medio plazo, es de una reestructuración de flotas a la baja y también de una concentración del mismo que yo creo que saldrá, que será una realidad precisamente por esos problemas fundamentalmente de liquidez. No hay que olvidar que el sector turístico, a diferencia de otros sectores, esta crisis lo que ha sufrido es un shock tremendo de demanda. No se ha producido, como puede ocurrir en la industria del automóvil o en otros, un shock en la oferta, sino ha sido un shock de demanda que ha inducido, por supuesto, luego ese shock en la oferta en los distintos elementos de la cadena de valor, en la que la aviación, como tú muy bien señalabas, es el elemento crítico y que está íntimamente ligado con el control de fronteras, con la confianza y control de fronteras, que yo creo que también es fundamental.
Así es. La OMT es un organismo de la ONU y lógicamente está compuesto por países. Si tuvieras que hacer si hiciéramos una división entre países emisores y países receptores de turismo, ¿cuál crees que son los que, tanto por un lado como por el otro, están afrontando mejor esta situación o que mejor van a poder afrontar el día después, tanto desde el punto de vista emisor como receptivo, Manuel? Bueno, nosotros estamos trabajando muy estrechamente con los países, los 160 países que son miembros de nuestra organización, de la Agencia de Naciones Unidas de Turismo. Hemos creado un comité global de crisis que lo convocó el secretario general, Kapoli-Kashvili, ya el 19 de marzo para tener una acción coordinada y una acción más unificada de todos los distintos países, de los distintos actores que también pertenecen a este comité de crisis, ¿no? Trabajamos muy estrechamente, porque es clave, con la Organización Mundial de la Salud y con ICAO o ACI en sus siglas en español, así como con IATA, CLIA, la WTTC, es decir, con todo el sector privado, por aquí tenemos que salir todos juntos de esta situación. Y hemos producido una serie de recomendaciones que hicimos públicas hace aproximadamente una semana y estamos analizando ahora las políticas, es uno de los elementos fundamentales, las políticas que están llevando a cabo los distintos países para afrontar esta crisis, para ver cuáles son las más exitosas, ponerlo en conocimiento de toda la comunidad internacional, tenemos el compartir y que haya transparencia en cuanto a la información, creemos que es clave en un momento en que la incertidumbre es muy alta y ahora en este momento, pues evidentemente los países de la zona de Asia-Pacífico, puesto que son los que entraron primero en esta crisis, están más avanzados, es decir, tienen un recorrido más largo, pero no me atrevería a señalar en estos momentos ningún país en concreto hasta que no tengamos este reporte señalado. De todas formas, todos están avanzando en líneas bastante similares en cuanto a medidas muy urgentes de provisionar liquidez. La tesorería es clave en las empresas sector turístico, vamos, a todas las empresas. No hay que olvidar también que el sector turístico está compuesto de un 80% de pequeñas y medianas empresas que tienen una capacidad o una resistencia financiera mucho más débil. Pero no hay que centrarse solo en las pequeñas y medianas empresas, sino también en las grandes empresas, porque, como digo, afecta a toda la cadena de valor. Hablabas precisamente en esa última intervención tuya de esas recomendaciones, el documento de recomendaciones que vosotros habéis puesto en marcha. Evidentemente, creo que eran 23, no sé si es la cifra correcta, pero no te voy a pedir que nos las detalles todas, pero si puedes dar por lo menos algunas pinceladas de las más importantes, si están enfocadas para países, si están enfocadas para empresas, ¿cuáles serían las que destacarías y sobre las que querrías hacer un poco más de énfasis? Sí, vamos a ver, están enfocadas a países, pero claro, en los países los actores principales son las empresas, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces hay medidas urgentes que están muy enfocadas a dos elementos claves. Es la pérdida de puestos de trabajo. No hay que olvidar en este último informe de la Organización Internacional del Trabajo que el turismo es uno de los 4 sectores más gravemente afectados por la presente crisis y que el turismo ha sido el motor de creación de trabajo, de puestos de trabajo en los últimos 10 años a nivel mundial. O sea, preservar los puestos de trabajo es algo que es fundamental y, en paralelo, preservar la estructura empresarial. Es decir, podemos perder un tejido empresarial importantísimo que luego es muy difícil de recuperar y yo creo que ambas medidas se combinan estrechamente y el tejido empresarial proporcionar la liquidez y la solidez financiera a los distintos actores de la cadena de valor, tanto con políticas monetarias, en donde es posible actuar con la política monetaria. En Europa es muy difícil por la tasa de los tipos de interés oficiales, pero también con políticas fiscales e incluso yo llegaría un poco más allá de condenación de deuda o de apoyo, porque vamos a ver
es un escenario muy probable que tengamos un año 2020 prácticamente en situación muy complicada para el sector turístico, y pasar ese año, pues evidentemente se necesitará una ayuda importante, muy importante del sector público sobre el sector privado. Con respecto a medidas ya a más largo plazo, pero hablando aquí de largo plazo, de dos, 3 meses, donde estamos trabajando en un plan de acción. El secretario general insistió muchísimo que debíamos ir a una línea de acción concreta, donde, digamos, pues podamos, y es nuestro objetivo, podamos compartir con todos los actores y fundamentalmente con las distintas administraciones nacionales las recetas, por decirlo de alguna manera, para poder salir de manera exitosa de esta crisis. Y una de las claves precisamente es, como señalaba anteriormente, la confianza para poder reabrir fronteras. No hay que olvidar que en nuestro último informe del 24 de marzo señalábamos que aproximadamente el 81% o 83% de los destinos turísticos estaban cerrados o parcialmente cerrados. Habrá que ir levantando esas barreras y evidentemente la salud, que es lo que debe primar en toda acción, será clave y afectará, por supuesto, a lo que es a la aviación internacional. Manuel, la verdad es que con tu trayectoria, yo creo que casi lo que toca ahora es pedirte que te quites el sombrero o el gorro de la OMT y aprovechemos todo ese conocimiento que has ido atesorando a lo largo de tu trayectoria de conocimiento de mercados. Tú has sido el director de la OET de Londres, has sido el director de la OET de Berlín, los dos mercados emisores más importantes para España, como son el británico y el alemán, y has sido director general de turismo de Tour España, lo cual te da también una visión muy global. Yo te pediría, es evidente que no podemos hablar en estos momentos de cuáles van a ser los comportamientos de esos mercados, porque es muy aventurado dada la situación, sobre todo sanitaria, que es la que lo va a marcar, que es la que lo va a marcar todo, pero sí conoces perfectamente esa mentalidad de turista, del comportamiento del turista británico, del comportamiento del turista alemán, y me atrevo a decir incluso también del turista español, a pesar de que Tour España fuera un organismo enfocado a atraer turismo extranjero, ¿no? Entonces, te pediría un poco si puedes atreverte a vaticinar cuáles pueden ser esos comportamientos. Si quieres, empezamos por el británico, luego pasamos al alemán y, por último, si crees que el español puede ser realmente esta temporada todavía el salvavidas para el destino español. Bueno, como tú muy bien señalabas, es muy difícil, ¿no?, augurarlo en el corto plazo. En el británico, además, se mezcla o se superpone con el tema de la crisis, o la crisis, no, vamos, del proceso del Brexit, pero de todas formas los valores fundamentales yo creo que están ahí. Es decir, la proximidad del mercado británico y la fidelidad del mercado británico con respecto a España es algo que viene de muchísimos años, de décadas. No hay que olvidar que las relaciones, y siempre ha sido, yo creo, el núcleo, las relaciones estrechas entre los turoperadores y los hoteleros españoles, constituyen un valor central, ¿no? Evidentemente, el turismo residencial, en el caso del británico, también es un valor muy importante, que se verá afectado fundamentalmente por el tema del Brexit. Aventurar qué es lo que va a pasar con el turismo británico en este verano, pues va a ser complicado, porque el factor, como tú señalabas, de la salud, y vamos ya avanzando, estamos avanzando ya, acercándonos al mes de mayo, nos vamos acercando a la temporada alta. La temporada alta será complicada, pero en cuanto vuelvan las aguas a su curso, yo estoy convencido de que esa relación de fidelidad caso a caso de pequeñas y medianas empresas hoteleras y turoperadores y compañías aéreas también, de alguna manera, hay muchos intereses, muchas relaciones cruzadas entre ambos países de muchos años, y España siempre es un destino muy apreciado. Vale. Con respecto al mercado alemán, pues la situación es muy similar.
Yo señalaría, tanto con respecto al británico como al alemán, la excelente noticia de la línea de crédito que dio recientemente el ICO alemán, el KfW, yo creo que fueron alrededor de 1.400 o 1.600 millones de euros al duro operador TUI, lo cual yo creo es una excelente noticia y que permite que esas relaciones que yo había señalado pues se mantengan. En el caso del alemán, de todas formas, hay una tendencia que señalé ya hace tiempo y que se va reflejando, una tendencia clara de cierto cansancio de destino España. También hay que unirlo, yo creo, al cambio climático. Se notará, yo creo, en este verano, porque todos toda la lógica, los expertos, informes, el consenso del mercado es que primero se reactivarán los mercados domésticos, los mercados internos, y Alemania como destino para los propios alemanes pues es el primer destino por delante de España, que tradicionalmente siempre ha sido el primer destino extranjero. El primer destino para los alemanes es la propia Alemania, y ese lento proceso de erosión que se produjo ya y se empezó a ver ya antes de la crisis de este año, pues seguirá existiendo, aunque, como digo, el fundamental, los grandes números de los alemanes seguirán siendo fieles a España si no esta temporada de verano, que va a ser muy, muy extraña, en la próxima. Estoy convencido de ello. Y por último, el español, igual que estás remarcando las famosas staycations, ¿no? del turista alemán que puede pues, veranear un poco más en su territorio, ¿crees que el mercado español puede este verano o esta temporada alta suplir esa carencia de mercados extranjeros? ¿Y si va a dar tanto como para tapar todos los agujeros? Bueno, eso habrá que verlo, porque fundamentalmente los españoles viajan a España. No es el mercado emisor español hacia el exterior pues es mucho más reducido, es el que lógicamente se deberá haber afectado, y que probablemente si se levantan las restricciones actuales que tenemos en España, yo confío y espero porque que así sea para la temporada alta, ese 10% aproximado de turistas españoles que viajan al extranjero, pues lo tendrán más complicado por la misma lógica, y lo lógico es que se vuelquen sobre el destino nacional. Hay de todas formas, los dos grupos de islas yo creo que tienen una ventaja adicional, y es que tienen unos índices tanto el caso del archipiélago canario como el del Balear, tienen unos índices por su insularidad, unos índices más bajos de casos afectados por el coronavirus, y eso permitirá, si se gestiona de forma adecuada, y estoy convencido que así será, permitirá salvar mejor este tan extraño año 2020. Pero ¿crees que puede, perdona la puntualización, pero ¿crees que el tema de la insularidad precisamente y la conectividad aérea imprescindible en el caso de las islas afectar negativamente? ¿O crees que las compañías aéreas apostarán decididamente por las islas cuando se reabra esta situación? Yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que sí, que se va a producir este verano, pues es complicado, ¿no? Pero que tienen esa ventaja con respecto a otros destinos, está claro. ¿Cuándo se va a producir la reactivación del tráfico aéreo doméstico europeo? Que es lo que estamos hablando de alguna manera, aunque ya el Reino Unido no esté en la Unión Europea. Bueno, eso va a ser más complicado y depende del factor de confianza y de qué manera se está hablando mucho, ¿no?, de los famosos carnets sanitarios. No sé si se llegará a esa solución. Pues dependerá mucho de las medidas técnicas que se vayan tomando para poder salvar la situación en la que estamos actualmente. Un poco pronto todavía para eso. Pues Manuel, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más por atender nuestra llamada, la llamada de Hosteltour en esta situación tan extraña que hemos tenido. Si me permites felicitaros, porque la verdad tiene muchísimo mérito
la revista Ostentura, que también diriges, el seguir estando ahí en el brete, en la brecha, en esta situación tan complicada. La información y el trabajo que desarrolláis es clave, siempre es clave, pero más precisamente en estas situaciones de incertidumbre y con lo cual, pues, sí, humildemente me permito el felicitaros porque sé que es un trabajo duro y complicado. Al fin y al cabo, estáis dentro de esa categoría de pequeñas y medianas empresas que lo están pasando muy mal. Pequeñas, o sea, es un poco la ambivalencia de las pequeñas y medianas empresas, pero la importancia de, no solo de Ostentur, sino en general de los medios de comunicación, sobre todo en estos momentos en los que, si me permites la reflexión, las fake news, ¿no? Están afectando tan negativamente lo importante que es la información veraz, la información contrastada, la información con firmas detrás, no solamente en el caso de Hostelcur, que sí que estamos apostando claramente por eso, sino en el caso de todos los medios de comunicación, que extrañamente también estamos sufriendo una crisis publicitaria, ¿no? Que es la que a nosotros nos permite. Pero ese es otro debate que ya tocará en otro momento. Gracias por tus palabras de reconocimiento de todas formas, Manuel. Y mucha suerte y que la próxima pues, podamos encontrarnos ya físicamente en alguno de esos encuentros que habitualmente compartimos. Estoy convencido de ello, Manuel. Cuídate mucho. Igualmente, Manuel, gracias.